a hablar de la empresa Ferreycorp, la tarea académica número 4. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. Les saluda Yamorco Santisteban. De igual manera, ambos vamos a exponer la tarea número 4 de Ferricorp. Adelante, Jonathan. Muchas gracias. Continuamos con los tópicos de evaluación de proyectos. En esta oportunidad, Ferreycorp va a realizar una obra por impuestos en el colegio, bueno, para un colegio en Arequipa, por 24 millones de soles. Esta obra trata de un mejoramiento y una ampliación para el colegio de nivel inicial, primario y secundario, que va a ser en Paucarpata. Es una inversión de 24 millones, como lo menciono, y da beneficio a más de 7.000 estudiantes en un tiempo prolongado de 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, esta etapa del proyecto que va a realizar Ferreycorp, se encuentra en preinversión. ¿Por qué? Debido a que todavía no es algo que se haya, digámoslo así, que se haya culminado o que se haya un trato ya conciso, porque hay muchos factores que pueden eh, limitar el desarrollo del proyecto. Esto se debe también en gran parte de medida a los plazos estipulados, tanto como el gobierno regional como Ferreycorp. Además, también es crucial tener en cuenta la fase que incluye la evaluación del proyecto, si es técnica, económica y social, tanto para Ferreycorp y como para el gobierno regional, en este caso que viene siendo Arequipa. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos comparaciones de proyectos. El proyecto número uno tenemos como mantenimiento de equipos para clientes en los sectores de construcción y minería. Este proyecto, sí, se sugiere invertir porque en los sectores de construcción y minería es fundamental, porque garantiza una operatividad en las máquinas y en los equipos utilizados para estos proyectos o los sectores. Además, también el uso correcto de un mantenimiento en los equipos permite prolongar la vida útil. Así también evitamos las fallas inesperadas y reducimos los costos de reparación. Como otro proyecto para Ferreycorp, tenemos lo que son los alquileres de maquinarias pesadas. Se sabe que Ferreycorp también tiene sus propias maquinarias y también, como tiene sus propias maquinarias, los alquilan, tanto como para proyectos o para otras obras sociales o fines a cabo. En el tema de alquiler de maquinaria pesada, se ofrece una amplia gama para minería y construcción. Entre los equipos mencionados se encuentran lo que son excavadoras, tractores, rodillos, volquetes, entre otros. Estos equipos son de muy reconocidos, de marcas reconocidas, y están en óptimas condiciones para su funcionamiento. Como conclusión, o bueno, en mi conclusión, una conclusión aparte, entre los dos proyectos mencionados, el actual proyecto que está realizando Ferreycorp o que va a realizar, se recomienda que avance en ese proyecto que está en curso, ya que es un proyecto que beneficia tanto a Ferreycorp como a la comunidad. Y también beneficia como una labor social, y también para Ferreycorp se beneficia como que, una imagen corporativa que da un buen visto. Además, también se genera un impacto positivo para el gobierno y ayuda al crecimiento y la expansión en el mercado. Siguiente, por favor. En la creación de valor, tenemos como Ferreycorp que se beneficia por las obras de impuestos mediante un mecanismo, que es que es que cuando el Estado compensa el monto invertido por la empresa en proyectos de infraestructura
También infraestructura, puede ser en saneamiento, carreteras y muchas cosas. Este beneficio se ve reflejado en las deducciones de sus obligaciones tributarias. Implica que Ferreycorp realice inversiones en proyectos de interés público, como lo menciono, tales como construcción, carreteras, hospitales, escuelas, y lo menciono. Posteriormente, se recupera una parte de dicha inversión a través de los incentivos fiscales, que es muy beneficioso para Ferreycorp. De este mismo modo, Ferreycorp tiene ventajas económicas y tributarias, al tiempo que contribuye al desarrollo interno y externo, porque no solamente puede hacer un negocio con una región o eh, con, con el Perú, también puede tener algunos convenios en otros países, dependiendo cómo maneje sus temas legales o sus temas de contratos. Eh, Además, eso mejora la infraestructura del país y promueve el bienestar social y el crecimiento económico. Bien, proseguimos con el análisis de los estados financieros. Bien, en primer lugar, ok, vamos a tocar el tema de los estados de resultados. Bien, si bien es cierto, este análisis vertical respecto al estado de resultados, sabemos que el propósito, ok, del estado de resultados es medir la rentabilidad de la empresa durante un periodo específico. En este caso tomamos dos periodos, 2023 y 2022, ok. Tenemos este cuadro, bien, en donde nosotros observamos las cuentas, bien, y los ingresos y egresos dados en los periodos 2022 y 2023, de las cuales primero estamos analizando el análisis vertical, valga la redundancia, bien, y tenemos estos criterios, ¿no? Según el análisis vertical del estado de resultado, se observa que en el 2022 los ingresos por ventas fueron de, primero, 6.576.381 millones de soles en el 2023, perdón, en el 2022. Y en el 2023 aumentó la cifra a 6.941.855 millones de soles, lo que representa un incremento del 5.55 porcentual. Bien, en este caso, este aumento en los ingresos por ventas se debe principalmente, bien, al crecimiento, a ver si si lo mostramos por este lado, en este caso, por el crecimiento de la demanda, bien, de venta de maquinarias y equipos. Bien, como menciona acá en el criterio, esto también contribuye a la mejora en las condiciones económicas post pandemia, que en ese momento, luego del 2021, eh, coadyuvaron a permitir un mejor y mayor volumen de operaciones. Bien, en el sentido de al momento de realizar la venta y la compra de maquinaria y equipos, obviamente ayudaron a este incremento, logrado del 5.55%. Bien, con relación a los costos de ventas en el 2022, costos de ventas, bien, en este cuadro, en el 2022 fue de 4.884.725 soles, bien, y en el 2023 aumentó la cifra a 5.137.031 soles, bien, reflejando un incremento del 5.16%. ¿Ok? Este aumento es proporcional, obviamente, gracias al incremento de las ventas. ¿Por qué? Porque refleja mayores costos de adquisición de bienes vendidos y un incremento de los costos operativos. Bien, obviamente esto va de la mano con la distribución y también el servicio de todos los productos que ofrece Ferreycorp acerca de las maquinarias y algunos otros servicios que presta a diversas empresas. Bien, ahora, respecto a la utilidad bruta, bien, como lo podemos medir aquí, pasó de 1.692.084 soles en el 2022, pasó de 1.692 a 1.807.480 soles en el 2023. Bien, obviamente validamos un incremento del 6.78%. Obviamente, ¿dónde se ve la mejora? La mejora se valida o se revisa en la utilidad bruta
obviamente porque permite el incremento de los ingresos de ventas, que supera, en este caso, a los costos de ventas, indicando una gestión eficiente en los márgenes comerciales. Bien, aquí lo podemos ver en el tema de las utilidades y las ganancias. Nosotros podemos validar en ambos años que ese criterio es muy importante y a su vez impacta demasiado en el ingreso de la empresa. ¿Ok? Ahora, el tema de los gastos de venta. ¿Ok? En el 2022 el monto fue de 680.134 soles. Bien. Y en el 2022 el monto fue 739.825.000 soles. Obviamente representa un incremento del 8,76%. Bien. Obviamente, donde podemos observar en el cuadro, los mayores gastos de venta, como podemos verlo acá, aquí en el cursor, son el resultado de un aumento en los costos de promoción y la distribución en servicios postventa. Es decir, cuando Ferreycorp termina o finaliza todas las ventas, obviamente en miles o millones de soles, obviamente realiza esta acción para mantener y expandir, bien, esta base, ¿no? Como podemos ver acá, en este cuadro, ¿bien? De igual manera, esto también les permite expandir la base de los clientes en este entorno competitivo que es el tema de construcción y maquinarias. ¿Ok? Y por último, los gastos administrativos, bien, mostrados en el cuadro, fueron de 354.469 soles en el 2022 y aumentó en el 2023 el monto de 375.528, la cual muestra un incremento del 5,94%. Obviamente este aumento refleja los gastos en salarios, pago de personal, ¿ok? Y obviamente algunos beneficios, algún bono adicional a los empleados, perdón, y otros costos administrativos que representa la empresa, obviamente que le sirve para incrementar y crecer las operaciones. De igual manera, a grosso modo, nosotros podemos revisar que también, según las cuentas, revisamos. Por ejemplo, hay una negatividad en los costos de ventas ya mencionado del 74%. Obviamente, ¿por qué? Porque hubo una variación eh, según el monto del 2022 aumentó en el 2023. Es decir, Ferricor está invirtiendo en el tema de los costos de venta para poder incrementar y mejorar su operación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí también podemos revisar otro decrecimiento o negatividad en el tema de gastos de administración, ya he mencionado también. También podemos revisar otro, quizás otro número o margen muy alto, como por ejemplo los ingresos o gasto, los ingresos de gasto por impuesto, ya que Ferricor relativamente no incrementó, pero sí disminuyó un poco sus gastos por cada impuesto que ellos generen. De igual manera, la variación se mantuvo en ambos años, así que se espera que este año 2024 pueda mejorar. Bien. Ahora, respecto al análisis horizontal, vamos a medir dos cosas. Primero, la variación absoluta, que es netamente la resta del año anterior, o perdón, del año actual menos el año anterior. Vamos a tomar en este caso año actual 2023 y año anterior 2022. Y por otro lado, la variación relativa, que es netamente la evaluación respecto a un porcentaje o porcentualmente la resta primero del año anterior o el año actual menos el año anterior dividido entre el año anterior. Es decir, 2023 menos 2022 o los resultados de esos años dividido entre los resultados del año anterior, en este caso 2022. Como podemos revisar aquí, tenemos aquí un decrecimiento de los costos de ventas, bien, ya que tenemos un poco mayor o un poco más de resultados, por así decirlo, bien, ya que en el 2022 tuvieron un desembolso de 4.884.725, a diferencia del 2023 que fue un poco mayor, más elevado, de 5.137.031 soles, bien, ok. También podemos revisar en este caso, respecto a esta tabla o a este resultado, esta variación respecto a los otros ingresos operativos. Bien, y bien es cierto, vemos de que en el 2023 el costo, o mejor dicho, la ganancia o el ingreso fue mayor,
en el 2022 y menor en el 2023, lo cual arroja un resultado, en este caso negativo, hablando de variaciones absolutas, de 9.408 soles y variación, obviamente, también de igual manera negativa de 17,93% negativo. Y ahora, ¿cuáles son los criterios que tenemos o que hemos nosotros revisado? Según el análisis horizontal del estado de resultados, se observa que los ingresos por ventas tuvieron una variación absoluta de 365.474, ya mostrado, y obviamente la variación es del 5,55%. Como lo había mencionado, el aumento se debe volumen de ventas y también la empresa diversifica los productos ofrecidos. No solo se concentra en un solo tipo de producto, también ya mencionado anteriormente y en otras exposiciones, Ferreycorp tiene un abanico de productos, lo cual le permite a la empresa crecer porcentualmente y capta una mayor cuota de mercado. ¿Ok? El costo de ventas también tuvo una variación absoluta, bien, ya mencionaba también respecto al análisis del cuadro, bien, el incremento se debe primero a las mayores compras de inventarios, bien, y al incremento de costos logísticos que le permite en este caso el transporte, ¿ok? De todos los productos que ellos compren y se asocien con la distribución de los mismos. Ahora, en el criterio, en el ámbito de gastos financieros, en este caso hubo un aumento respecto el año anterior versus el año actual y con una variación absoluta de 33.426 soles y una variación relativa positiva de 43,76%. Este aumento significa mucho para la empresa debido al incremento de las tasas de interés y a mayores niveles de endeudamiento para financiar las operaciones en el crecimiento de la empresa. Obviamente, lo que nosotros podemos percibir en este análisis horizontal es que Ferricor se está endeudando un poco más, pero obviamente estas deudas hacen frente respecto a los ingresos que ellos tienen. Así que nosotros podemos percibir, en este caso, estos ingresos cuando la empresa hace estos desembolsos o estos financiamientos para que puedan lograr, en este caso, o se pueda realizar o realizarse la resolución de estos proyectos en caso necesiten algún financiamiento considerable. Bien, ahora el tema de utilidad operativa, hubo un aumento también en el año 2022 respecto al 2023. Bien, obviamente esta mejora operativa bueno, se ha debido a un manejo eficiente de los costos y gastos operativos. Es decir, en este caso hubo un manejo correcto de los costos, obviamente ingresos y egresos en ese sentido, porque tuvo mucha relación con el incremento de ingresos por ventas. Bien, obviamente es directamente proporcional. Y por último, la utilidad neta fue, en este caso del año 2022, fue de 418.879 soles, la cual aumentó en el 2023 en un monto de 433.851. La diferencia, variación, es de 14.972 soles y una variación relativa de 3,57%. Obviamente es un incremento moderado, no es un incremento quizás relativo, bien, que refleja una gestión eficiente de los ingresos y egresos ya mencionados la utilidad operativa también, ya que también se ve impactada por el tema de los gastos financieros administrativos que Ferreycorp hace, de los cuales son gastos muy elevados. Bien, le doy el Ok, pase a Jonathan. gracias, compañero. Continuamos con el principio de devengado. Como ventajas, tenemos como punto número uno el tema de la evaluación precisa del desempeño operativo. Esto aplica para el del devengado. Ferreycorp puede, ¿cómo le digo? Registrar los ingresos y los gastos del periodo que ocurren, proporcionando una imagen precisa del desempeño operativo. Esto permite a que la gerencia y los inversionistas evalúen una exactitud en la eficiencia de las operaciones y también la rentabilidad que recibe Ferrey Corp. Como punto número dos, tenemos la planificación financiera y presupuestaria. El registro de ingresos y gastos o egresos en el momento de que se devengan permite a Ferreycorp planificar y elaborar presupuestos con mayor precisión. Ferreycorp puede anticipar ingresos futuros y además planificar sus gastos de manera efectiva, lo cual es crucial o es importante,
para la toma de decisiones estratégicas y la gestión de recursos. Como punto número 3 tenemos la comparabilidad de resultado. A ver, el principio de vengado para Ferreycorp garantiza la consistencia de sus informes financieros a largo tiempo. Esto facilita la comparación de resultados financieros en un periodo a otro. Permite también identificar y evaluar el impacto de las estrategias que se van a implementar para cada proyecto mencionado. Y como número 4 tenemos el cumplimiento normativo, a ver, el cumplimiento normativo de estas normas internacionales de información financiera con sus siglas NIIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados con sus siglas GAAP, mejora la transparencia y la credibilidad en los estados financieros de Ferreycorp. Esto es muy importante porque atrae a nuevos inversionistas y mantiene a los inversionistas que ya tenemos con una confianza para seguir adelante con la empresa. Siguiente, por favor. A ver, en las desventajas tenemos, punto número 1, la desconexión con el flujo de caja real. Una de las principales desventajas, o el principio de una desventaja puede ser del devengado, es el no reflejar la posición de la caja real de Ferreycorp. La empresa podría mostrar una utilidad neta positiva mientras se enfrenta a desafíos de liquidez, lo que podría dificultar la gestión de liquidez a corto plazo o mediano en la toma de decisiones relacionadas con el efectivo. Como punto número 2, complejidad en la contabilidad. Este tema requiere de un seguimiento detallado en las transacciones y ajustes periódicos. Aumenta la carga administrativa y los costos contables, ya que necesita un sistema contable avanzado y un personal capacitado para gestionar adecuadamente los registros o sistemas financieros. Como punto número 3, el riesgo de errores y manipulación. La necesidad de estimar ingresos y gastos futuros introduce un riesgo de errores y una posibilidad de una manipulación contable. Ferreycorp debe asegurarse de que sus estimaciones sean precisas y estén basadas en información sólida y verídica para evitar distorsiones en los estados financieros. Punto número 4. La evaluación limitada del desempeño. Se considera únicamente a la utilidad neta, sin tener en cuenta otros aspectos financieros. Se puede obtener una visión limitada del desempeño y la salud financiera de Ferreycorp. Es muy importante contemplar la evaluación, perdón, de la utilidad neta con otros indicadores, como el flujo de caja operativo y los márgenes de rentabilidad. Siguiente, por favor. Como segundo análisis de estados financieros, vamos a tocar el tema de los estados de flujo de efectivo o flujos de caja. ¿Ok? A ver, vamos a pasar al siguiente. Ok, sabemos de que en este caso el flujo de efectivo a nosotros nos permite analizar y medir la liquidez y solvencia de la empresa, en este caso de Ferreycorp. Bien, obviamente mostrando qué se genera, bien, y cómo se utiliza el efectivo, obviamente en este caso de la empresa. Visualizamos aquí en este grande cuadro de flujo de efectivo, validamos de que según el análisis vertical, que lo tenemos por este lado, bien, revisamos de que en el 2022, ok, en este año, tenemos los ingresos por ventas de bienes de 6 millones, perdón, 6.128.911, ok, de las cuales hubo un aumento en el 2023 de 6.817.214 soles, ok.
Esto quiere decir que tenemos una variación muy alta, ¿bien? En este caso, en el sentido de el momento de Ferricor o al momento de que ellos venden los bienes y prestan los servicios o sus servicios. Bien, en este caso, ¿qué quiere decir? Según la nota, nosotros validamos en el dictamen y tenemos como resultado, gracias a estas ventas de bienes o servicios que tiene Ferricor para quizás para sus competidores, obtienen un ingreso muy alto y muy elevado. En este caso hablamos de millones. Y obviamente la variación porcentual, bien, se mide según el análisis vertical y tenemos estos dos resultados, ¿no? Respecto a los ingresos que tuvieron por este tipo de cuentas. Bien, ahora, con relación a la cuenta de los proveedores de Ferricor, que obviamente son aquellos que prestan bienes y servicios a la empresa, en el 2022 fue de 5.133.281 soles y hubo un aumento, bien, un aumento quizás ligero, en el 2023 de 5.328.086 soles. Obviamente se refleja un incremento de dichos egresos del 3.79%, de las cuales es casi proporcional, perdón, a los pagos de las cuentas de los empleados, ¿no? Lo cual refleja mayores costos de egresos por pagar y un incremento en los costos operativos relacionados, ¿no? Con el tema de los proveedores y el tema de salarios, ¿ok? Y el tema de impuestos a las ganancias pasa de 196.087 soles a 262.848 soles, respectivamente de 2022 a 2023. Bien, el incremento fue porcentualmente del 34.5% y el aumento de impuestos se debe al incremento en la cantidad a pagar o los impuestos por pagar a las ganancias relativamente o que va de la mano con las pérdidas fiscales del periodo de los años mencionados. ¿Ok? Los gastos por compra de propiedades y equipo de 59.890 soles dados en el 2022 aumentan a 168.537 soles en el 2023 y la podemos ver aquí en la compra de propiedades, aquí en la compra de propiedades, planta y equipo, de las cuales tenemos una nota 10A y nosotros ubicamos el dictamen y en este caso, como revisamos o lo menciono aquí en estas conclusiones, obviamente estos gastos mayores es el resultado de la adquisición de inmuebles, maquinarias y equipos para mantener la capacidad de resolución de proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que Ferricor obviamente tuvo un gasto muy elevado para adquirir estos bienes inmuebles, maquinarias, equipos activos fijos, bien, para que pueda mantenerse en este entorno competitivo que es la construcción. Y obviamente los demanda a que pueda invertir fuerte en este tipo de bienes o activos. Bien, y por último, los gastos administrativos fueron de 2.293 soles en el 2022 y aumentó a 25.393 soles, lo cual es un monto considerable, y obviamente el aumento se fija en una variación porcentual de 1.007.41%. Obviamente, si validamos aquí los gastos administrativos, a ver, lo vemos por este lado. Es el aumento por la compra o recompra de acciones. Quizás Ferrecor en su momento perdió algunas acciones o los mantuvo en el limbo, ¿bien? Y obviamente quiso nuevamente hacerse de esas mismas acciones que obviamente en su momento inicialmente fueron de ellos. Y además de lo que es las amortizaciones de acciones en tesorería, que también obviamente el monto también fue, o el aumento fue debido a esto, a este criterio mencionado. Bien, aquí tenemos el cuadro de flujo efectivo, también tenemos aquí los montos exorbitantes o quizás más llamativos que nosotros analizamos en este análisis vertical. Bien, y el análisis horizontal, tenemos en este caso el resultado de las variaciones absolutas y relativas del estado de flujo efectivo. En este caso tenemos el análisis horizontal o según esta evaluación, se observa que los ingresos por ventas y prestación de servicios tuvieron una variación absoluta de 688.303 soles, con una variación relativa del 11.23, lo cual este aumento refleja un mayor volumen de bienes y diversificación de productos. También en el 2022 los gastos financieros fueron de 2.946.947 soles y disminuyen a 2.575.563 soles. Bien, aquí tenemos los más importantes o los más resaltantes, la compra de propiedades, plantas y equipos y la compra de activos intangibles. Bien, cuentas de intereses o en la cuenta de intereses pagados aumentaron los montos, primero en el 2022 fue de 67.801 soles, aumenta a 107.187 soles en el 2023,
con una variación absoluta de menos 39.386 soles y una variación relativa de 58,09%. Esto se debe a un manejo no eficiente, bien, de la obtención de obligaciones financieras. Obviamente hablamos de los pagos que tienen que hacer Ferricor acerca de sus financiamientos y el pago de estas, ¿no? En relación con los pagos mencionados nuevamente, realizados por Ferricor, obviamente con el propósito de cubrir y cumplir todos sus intereses respecto a un préstamo que sea realizado con una entidad bancaria, supongamos el BCP, o una deuda en un periodo a valor futuro, ¿ok? Bien, y bueno, tenemos algunos otros aspectos también que hemos revisado en el dictamen, tanto como propiedad, compra de propiedades, planta de equipo, activos intangibles, bien. Activos intangibles, por ejemplo, en el tema de marcas, bien, quizás haya comprado o recuperado la empresa Ferricor y también algunos otros criterios, ¿no? Tales como efectivo y equivalente al efectivo de inicio del ejercicio, que tenemos, según esta nota, lo revisamos y tiene una variación, en este caso negativa, porque en 2023 fue un ingreso menor. Y también tenemos la venta de propiedades, planta y equipo, que le resultó mejor esta venta en el 2022, a diferencia del 2023, que fue un monto muy inferior de 4.532. En principio, a nosotros nos permite revisar en qué momento se hace el pago de estos ingresos o egresos, ¿correcto? Entonces, luego de haber analizado este estado de flujo efectivo, tenemos tres criterios o tres ventajas: simplicidad y transparencia, mejor control de la liquidez y reducción de riesgo de errores. En simplicidad, obviamente, el principio de lo percibido es fácil de entender y aplicar para Ferreycorp, obviamente porque se basa en el flujo de efectivo. Obviamente les permite a ellos realizar un seguimiento correcto de la liquidez y la disponibilidad de esta liquidez o del efectivo. El mejor control, hablamos de registrar los ingresos y egresos cuando se cobran o se pagan. Obviamente nosotros revisamos o validamos en qué momento se pagan estos ingresos y egresos, cuando Ferricor gestiona mejor la liquidez y obviamente asegura de que haya un efectivo adecuado y suficiente para cubrir estas obligaciones, hablando en el tema de las deudas, financiamiento que ellos tienen para que puedan, en este caso, cumplir algunos proyectos, ¿no? O adquirir algunos activos fijos, o bienes inmuebles. Y reducción de riesgo de errores, en este caso, ellos al momento que registran sus transacciones, validan o revisan si hay un movimiento efectivo y obviamente respecto a estas transacciones, ellos minimizan el riesgo como en este caso, con un intermediario o entidad financiera o bancaria, minimizan sus errores o el riesgo de errores contables, ya que Ferricor en este caso asocia estos riesgos y obviamente los minora en el sentido del reconocimiento prematuro o tardío de ingresos y gastos, ¿no? Obviamente están a tiempo en este tipo de registro. Y obviamente como desventajas tenemos la distorsión de la realidad económica, que obviamente no se considera bienes devengados o gastos incurridos no pagados, pero obviamente esto puede dar una imagen incompleta de la situación financiera y operativa de Ferreycorp, ¿ok? El tema de inconsistencias temporales, las fluctuaciones en el flujo de efectivo a veces no coinciden con la actividad económica real del negocio. Obviamente esto crea inconsistencias en el análisis financiero y obviamente es un impacto negativo y sucede en periodos con grandes variaciones en cobranza o pagos. Por ejemplo, en 2022 tuvieron bastantes montos altos y obviamente se generan unas variaciones altas respecto al año consiguiente, que obviamente tiene variaciones pequeñas a diferencia del año anterior. Y desafíos en la planificación financiera. Obviamente estas planificaciones se dan a largo plazo, obviamente ya que el principio de lo percibido les permite a ellos, pero a veces no les proporciona información importante acerca de compromisos futuros o ingresos esperados, lo cual es muy importante para Ferricor para que tenga un mejor registro de ello y obviamente se mantenga proactiva su gestión financiera. Bien, y por último, en el ámbito de lo que es tema de estados y análisis de ello, bueno, voy a comentarles acerca de estas diferencias que yo he podido revisar junto con Jonathan. En el tema de estado de resultados, ya lo hemos mencionado, el propósito es medir la rentabilidad y estos componentes principales a evaluar son los ingresos de ventas, costos, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad operativa, bien, y también los gastos financieros, hablando también de la utilidad neta, y obviamente se enfoca en el centro del rendimiento financiero, porque muestra ingresos, costos, gastos para calcular la utilidad neta. Bien, y el flujo efectivo sabemos de que
este propósito que tiene este estado es medir la liquidez y solvencia de la empresa y obviamente muestra cómo se genera y se utiliza el efectivo. En el estado de resultados se valida el principio de lo devengado al momento de percibir esos ingresos y egresos y en el flujo efectivo se percibe el principio, en este caso, de lo percibido, ¿no? Ya que en este tipo de estado se muestra cómo se genera, se utiliza el efectivo y en qué momento se hace el pago de estos. Bien, y obviamente sus componentes principales son las actividades operativas, el tema de cobros, los pagos, pagos a empleados, las actividades de inversión, compra de propiedades, bienes inmuebles, activos fijos y actividades de financiamiento, ¿no? La obtención de préstamos, el pago de los intereses debidos a estos préstamos y la recompra de acciones. Y obviamente esto se enfoca en el flujo de caja real, ya que se muestra entradas y salidas de efectivo. Es decir, nuevamente reiterar, este criterio es, en este caso, percibir en qué momento se hace el pago de estos ingresos y egresos. Bien, y ya finalizamos con los casos prácticos. Gracias, compañero. Tenemos el caso práctico número uno. El enunciado es lo siguiente. La empresa deposita en un banco extranjero eh, lo que paga una TREA del 14,5% durante el plazo de 12 meses, considerando su cuota mensual de $1,280. Nos pide hallar el valor ahorrado al final del plazo y considerar una anualidad vencida a valor futuro. Primero tenemos que convertir esta TREA a un TEM, que se refiere a meses. Con la conversión nos da un resultado de 1,13%, que eso lo reemplazamos en la fórmula, que viene a ser perdón, la cuota mensual de 1,280, paréntesis, uno más el porcentaje que viene a ser 1,13%, elevado a los meses que nos están dando el enunciado, menos uno sobre 1,13%. Como valor a futuro nos da 16,351,51. Número 2, por favor. En el caso práctico número 2, el enunciado es lo siguiente. ¿Cuánto debería aportar mensualmente la empresa de un depósito que ofrece una rentabilidad promedio anual del 13,5% si se desea contar con un fondo de retiro de $976,400 al final de 13 años? Nos pide considerar el cálculo de la cuota mensual y bajo el criterio de anualidad vencida. Igual como en el ejercicio anterior, tenemos que convertir esta TREA a un TEM. Nos está pidiendo que transformemos a meses. Con la conversión nos da como resultado 1,06% y todos los datos requeridos que nos da que viene a ser el, el porcentaje de la TREA, los meses, que acá nos da en años, que tenemos que pasarlo a meses, sería 144. Bueno, aquí son 12 años. Bueno, ya. Todo eso lo reflejamos en la fórmula, que viene a ser valor final o valor futuro, el porcentaje que viene a ser 1,06 sobre uno más el 1,06% elevado a los meses, que viene a ser 144 menos uno. Como resultado nos da 2,894,45. En el caso práctico número 3, nos pide que la empresa deposita una cuenta de ahorros de 3,120 cada mes. Si la cuenta que va a pagar la TEA es 12,5%, ¿cuánto habrá ahorrado durante el primer año? Nos pide considerar una anualidad anticipada a valor futuro. De igual manera, tenemos que convertir esta TEA a TEM. Como conversión nos da como resultado 0,99%. Y con la fórmula del valor futuro anualidad anticipada, reemplazamos los siguientes datos.
Como resultado nos da el valor futuro de 39.938,92 en el caso práctico número 3. Siguiente, por favor. En el caso práctico número 4 nos pide una tabla de amortización, una amortización alemán. En este caso, la amortización alemán como, como constante nos pide la amortización, que viene acá. ¿Cómo hallamos la amortización? Es lo que viene a ser el préstamo de 138.600 entre el número de cuotas, que viene a ser 5. Como resultado, la amortización nos da 27.720. Y en, en el cuadro reflejado se ve que en el último periodo la deuda se mata o se liquida. Como resultado nos da cero. Le doy pase a mi compañero Yamal. Bien, para poder culminar ya con el tema de los casos prácticos, primero vamos a analizar el BAN de este problema. Bien, tenemos una inversión inicial de 993.000 soles, un costo de oportunidad de 16% y estos flujos de caja, ¿correcto? El BA lo vamos a hallar, obviamente, utilizando una fórmula, que es la fórmula en el Excel, igual BNA. Bien, consideramos el costo de oportunidad y también todos los flujos de caja de los tres periodos. Y tenemos este resultado como BA, pero al momento de hallar el BAN es el resultado de este BA o valor actual menos la inversión inicial que nos da o esta suma de 543.000 o este resultado de 543.088.000 soles, de las cuales es un BAN alto, es un ban mayor a cero. Y respecto al criterio del ban, en este caso sí puede invertir la empresa ya que tiene un ban positivo y obviamente mayor a cero. Bien, el método de la TIR, el método del payback y el método de índice de referencia. Sabemos que el método de la TIR, bien, es aquella tasa de descuento, ¿ok? Que hace que el ban sea igual a cero. ¿Ok? Entonces, la TIR lo vamos a analizar de tal manera de que si en caso tenemos el resultado mayor al costo de oportunidad, es decir, si el TIR es mayor que el costo de oportunidad, sí puede invertir. Entonces, como resultado, tenemos que la TIR de este proyecto es el 43%, lo cual es muy superior al costo de oportunidad, así que le permite acceder a esta inversión. Y el tema de payback, validamos de que la empresa Ferreycorp podría obtener esta inversión o verse retribuida esta inversión en el periodo número 3 haciendo el cálculo de los tres periodos. Bien, obviamente validamos que el tercer periodo tiene un recupero. Es decir, al momento 3 o al periodo 3 ya tiene ya la inversión recuperada, así que puede invertir sin ningún problema. Y el método índice de referencia o índice de rentabilidad de beneficio-costo. Sabemos de que en este caso, como el criterio es que si en caso el índice sea mayor a 1, entonces sí puede invertirse, pero en este caso tenemos un resultado menor aún, de 0,55, de las cuales no sería beneficioso para Ferreycorp poder invertir según este criterio. Obviamente la decisión final, por último, es de que en este caso Ferreycorp primero debe considerar si en este megaproyecto y respecto a los beneficios estratégicos que puedan armar a largo plazo, tendríamos que primero, o se tendría que por parte de ellos revisar de que si hay alguna ineficiencia relativa que quizás no permite incrementar el índice de rentabilidad, de las cuales también es prudente, por nuestro caso, de que ellos puedan realizar un análisis exhaustivo de riesgos y comparar con otras oportunidades de inversión que les pueda dar otros proyectos y obviamente aseguren una mejor decisión. Entonces, sin más preámbulos, la empresa tiene la capacidad para hacerlo, para poder invertir, pero obviamente tiene que, en este caso, esta inversión tiene que generar un valor agregado y obviamente aportar un valor estratégico significativo a pesar de este índice de rentabilidad no alentado. Bien, conclusiones y recomendaciones. Primero, empiezo yo con las conclusiones. En este caso, este análisis aplicado nos permite obtener una visión clara de la estructura, obviamente, de los estados mencionados, resultados y flujo de caja de Fraport. Obviamente, nosotros podemos analizar en qué momento, por un lado, se perciben los ingresos o egresos y por otro lado, se hace el pago de estos. Obviamente, esto también nos permite determinar el peso e importancia de las cuentas dentro de estos estados
La empresa debe de buscar una estructura idónea para que esta empresa le permita tener mejor rentabilidad y obviamente una situación equilibrada respecto a sus obligaciones financieras. Y Ferreycorp, por último, debe de evaluar los cambios estructurales producidos en dos ejercicios o más consecutivos, en el sentido de, por ejemplo, ¿no? En los análisis nos arroja quizás un análisis horizontal no alentador, entonces debería de realizar algún cambio que quizás no le permita tener mayor pérdida. Y como recomendaciones lo dejo ahí. Muchas gracias, compañero. Para culminar la exposición, como recomendaciones, tenemos que Ferreycorp debería invertir, pero no descuidarse también de sus temas pendientes, como son los pagarés, los pagos que tienen de un año anterior que tiene arrastrando, para que pueda tener una mayor solidez y pueda generar más ganancias. También, además, la empresa debe seguir un mantenimiento de su misma política en costo de ventas para que tenga una alta eficiencia para los próximos años. Como recomendación, que la empresa siga manteniendo una manera eficiente para distribuir los gastos operativos y no operativos. Y también se recomienda a la empresa establecer políticas de contrataciones sobre los precios en ventas futuras. Para Ferreycorp no se ve afectado en futuras variaciones en el tipo de cambio. Y eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Buenas noches, Jonathan. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. ¿Ah, la cortaste o no?